Pues buenas tardes y bienvenidos a la presentación de la revista Contrapuntos, Literatura e Imagen bajo la tecnología digital. Desde mi trabajo como directora del Círculo de Ares y como profesora de técnicas de escritura literaria, tengo que decir que me ha parecido muy interesante este proyecto que nos van a presentar hoy, porque se trata de una oportunidad para dar a conocer el trabajo de todas aquellas personas que les gusta escribir y que pueden llegar a ser publicadas en esta revista, que en realidad tiene un formato que en Europa pues, lo entenderíamos como un libreto, y pueden llegar a ser publicados sus relatos sin coste alguno. La revista tiene el objetivo de la difusión y la visibilidad de la creación artística de jóvenes talentos dentro de la literatura y de la fotografía. De este modo se unen imagen a la palabra en un pequeño libreto que recoge unos trabajos muy seleccionados por un editor, en este caso Indira, es la editora del número 5 de esta revista. Se pretende una difusión digital, aunque es posible obtener la revista en formato papel como la que tenemos aquí, que ha traído Indira para que la podáis revisar e incluso se pueda comprar. También esta revista se puede obtener a través de una pequeña inscripción, a través de Amazon, y se pueden llegar a obtener varios números. De forma gratuita, pues sería de forma digital. Esta revista nació como una revista universitaria de la Universidad de Arizona, de parte de la mano de un profesor que se llama Marcos Pico Rentería, que es profesor de español en la universidad y que trabaja en el Instituto de Lengua Extranjera para la Defensa Nacional de la Lengua. Luego el proyecto siguió adelante de forma independiente y esta persona siguió con él y con un conjunto de editores que son los encargados de seleccionar los textos que se mandan de los distintos escritores y luego conformar el libreto. Además es un proyecto que no solo se supone la publicación de estos textos, sino además la traducción simultánea a otra lengua, de manera que el texto aparecería en lengua castellana y en lengua inglesa, lo cual resulta bastante interesante para quien está estudiando lengua extranjera, el inglés, porque podría llegar a comparar ambos textos y de una manera muy veraz, ¿no? Porque está traducido por expertos en lengua de la facultad. El Círculo de Ares, nuestro grupo literario, que está compuesto por varios miembros, y me acompaña Pablo Javier Rañales, hemos tenido la suerte de que uno de sus relatos está incluido en la quinta edición de la revista Contrapuntos. Se trata de un relato que se llama Amor Imperfecto. Pablo ha podido ver, luego nos contará su experiencia, cómo su relato no solo aparece en castellano, sino también en lengua inglesa. Entonces, bueno, ha sido un orgullo para nosotros ver que nuestro trabajo, que ya había sido publicado en la narrativa de suspense en el 2015, en nuestro libro, pues aparecía también y resultaba interesante para un proyecto de unas personas que quieren difundir el trabajo de jóvenes talentos, ¿no? Pablo es las dos cosas, jóvenes y talentos. Bueno, pues también me acompaña Indira García Varela, que es la editora del número 5 y de la revista y la que ha seleccionado todos estos trabajos. No solo aparecen trabajos literarios, sino también fotografías de una fotógrafa, si me recuerdas el nombre. José Ron. Y es muy interesante porque se une lo que os decía, el texto y la imagen de una manera muy experimental. Entonces yo quería resumir un poco en palabras de Indira el proyecto de Contrapuntos con una frase que define este carácter experimental del proyecto. Dice así: analizar el objeto elegido mediante el entendimiento, la meditación y la observación. En la edición se entretejen imágenes y textos con el fin de mirar para construir, empleando sensibilidad e inteligencia y utilizando la mirada como razón del experimento. Yo de verdad recomiendo que recomendaría que se comprara la revista, que se tuviera en formato papel para poderla revisar bien, y si no, mirarla e intentarla descargar de forma digital, porque es un trabajo verdaderamente interesante, sobre todo para nuestros seguidores del Círculo de Ares, que son alumnos que tienen mucho interés en ver a lo mejor sus trabajos publicados y poca capacidad para acceder a la edición de sus trabajos,
pues enviarlo a los responsables de esta revista sería un medio para acceder a ello, ¿no? Para ver su trabajo reflejado en este libro. Yo lo llamo libro porque realmente es más que una revista, está muy bien presentado y además la persona que sea elegida puede llegar a recibir 3 ejemplares de forma gratuita. Entonces, pues es un orgullo para la persona que se dedica o que tiene la afición a la escritura, pues llegar a ver su trabajo publicado y recibir sus 3 ejemplares. Aparte de ello, es interesante no solo como orgullo personal, sino la lectura de todos estos jóvenes talentos cuyos trabajos son verdaderamente interesantes, ¿no? Entonces, poderlo leer y poder ver esta unión de fotografía y texto en una revista que ya digo que en Europa no lo llamaríamos revista porque tiene un formato libro y realmente está muy bien presentada, muy cuidada. Y me parece que puede resultaros interesante echarle una ojeada y mirar a ver qué os parece. Pablo os contará un poco la experiencia de cómo llegó a... Bueno, imagino que mandaría su relato. Pablo escribe muy bien, está estudiando periodismo y la verdad es que sus relatos siempre nos han parecido muy interesantes dentro del Círculo de Ares. Y Amor Imperfecto representaba un estudio del sentimiento de fatalidad de Allan Poe. Estaba muy bien representado este sentimiento que Allan Poe explicaba en su obra y Pablo, pues con este relato que incluimos en nuestro libro, pues lo plasmó muy bien, ¿no? Entonces es un relato muy bonito. Y Indira os explicará un poco ya cómo acceder a la descarga de estas publicaciones digitales, qué proyecto hay detrás, de una manera más a fondo, porque nosotros hemos querido colaborar con ella en la presentación y luego pues en todo lo que surja y lo que nos pidan. Me parece que puede ser un trabajo de apoyo para el Círculo de Ares muy importante. Así que os dejo con Indira y que os cuente ya más a fondo todo lo que hay detrás de la revista, que es bastante. Bueno, pues, ¿se escucha? Primero que nada me gustaría agradecer a Gemma, al Círculo de Ares y al Consello de Ares, también me gustaría agradecer a la biblioteca por haber permitido llegar hasta aquí, ¿no? Fue un paso muy grande llegar desde Estados Unidos, cruzar el mar y venir aquí, así que muchísimas gracias. Voy a explicar el concepto de la revista, ¿no? Esta revista empezó en el 2013 como revista independiente de la universidad, pero había comenzado antes, como Gemma lo explicó, en la Universidad del Estado de Arizona. Y la 4ª edición fue una edición en la que se quiso hablar del experimento en la narrativa, ¿no? Y en la literatura. Y se quiso continuar porque tuvo mucho éxito. Y al hablar de la experimentación, pues yo dije, ¿por qué no añadir fotografía, ¿no? Porque antes no se había usado la fotografía dentro de esta revista, ¿no? Contrapuntos. Y sobre todo porque hoy en día creo que la fotografía es algo con lo que, no solo la literatura, ¿no? La fotografía es algo con lo que vivimos todos los días. Estamos haciendo algo y con el celular nos sacamos y a tomar fotos. Igual que muchos de los escritores, ¿no? Que escriben, no sé, se inspiran en algún objeto o algo. Y voy a explicar, bueno, esto de la experimentación o de la literatura experimental, añadí la fotografía también porque pensé sobre la mirada, ¿no? Creo que una de las cosas importantes para alguien como, no soy escritora, pero como crítica, que es lo que estoy estudiando, siempre he visto que todos tenemos una perspectiva, ¿no? Y viene a través del observar, del experimentar y sobre todo aprendemos, ¿no? No es necesario estudiar escritura para tener alguna manera, como podemos llamarlo, una idea, ¿no? A través de esa experimentación, de ese experimento, la experiencia más bien. Y entonces fue un proceso muy largo y muy difícil. Este es mi primer momento,
interesante, pero muy difícil por el hecho de que hubo bastantes personas que mandaron cuentos y elegir entre tantos alguno que coincidiera con lo que yo quería conceptualizar en esta revista, ¿no? El primero que escogí, y no miento, fue el del amor imperfecto. Aquí está. Es que no se puede hacer como... En la primera parte de la revista es la fotografía. O sea, se divide en dos partes. La primera es la fotografía y la segunda es los relatos. Yo les digo cuentos cortos, pero realmente son relatos cortos, ¿no? En la primera tenemos las imágenes, que mi intención al añadir las imágenes no era hacer una parte y otra parte, sino hacer una unión, ¿no? Como un hilo narrativo, para que no dijera, bueno, la primera parte es fotografía, sino que todo hiciera un conjunto. Voy a pasar muy rápido las imágenes para llegar a los cuentos. Aquí está. Este es pues, el primer cuento que escogí, el de Amor Imperfecto, y me gustó muchísimo, sobre todo porque tiene mucha creatividad y mucho misterio, ¿no? Y cuando lo mandé a los directores de la revista, también quedaron encantados con él. Dijeron, no, este se queda. Nos hace cuestionar, ¿no? Yo sé que hemos dicho que tiene que ver con Edgar Allan Poe, pero para mí, como lectora, es como cuestionar ese concepto del amor, ¿no? Porque se basa en una relación un poco extraña. No lo voy a contar para que ustedes lo lean, pero era una relación un poco extraña que al final dice uno, bueno, ¿no? ¿Por qué no tener un sentimiento por un objeto, básicamente? Y el segundo libro, yo planeaba ir más rápido, pero no tengo mi computadora. Las traducciones son una cosa muy importante para esta revista, porque nos interesa no solamente llegar a un público más extenso. En Estados Unidos el español es uno de los idiomas que más se habla, ¿no? Entonces, ese juntar el idioma con la imagen y con la idea de literatura es algo que para nosotros, para esta revista es muy importante. Hay otro cuento que es de los finales, que el autor lo escribe en inglés y en español. Entonces, añadimos ese concepto de experimentar con la lengua, con el idioma. Y les ofrecemos a los autores la traducción. O sea, básicamente les traducimos el cuento gratis, ¿no? Cuando sabemos que las traducciones son un poco caras, y sobre todo en la narrativa. También las traducciones son muy buenas y son personas que también forman parte del grupo de la revista. Hay una traductora nueva que es de la Universidad de Kansas, donde estoy yo, y hizo otra traducción de un cuento que se llama Exorcizado, y también es más o menos como el de Pablo, porque no se sabe, siempre tiene un suspenso hasta el final, ¿no? Y también es, yo lo digo, un poquito surreal, porque habla de un espíritu que no sabemos qué es espíritu hasta el final, ¿no? Ya les conté el final, lo siento. Y hay otra autora que es mexicana. Bueno, tenemos autores mexicanos, españoles, uno de Jordania, y ese cuento me resultó muy interesante porque dibuja una sociedad que nosotros nunca imaginamos de un país como Jordania, ¿no? Entonces es un cuento que complica nuestra idea de otros países. Ese lo tradujeron al Jordán, ¿sí? Pero es que es el idioma, perdón mi ignorancia, sí. Y lo traducieron del Jordán al inglés. Entonces yo intenté buscar para que pudiéramos tenerlo al español, pero en mi universidad no había nadie que pudiera traducir del original al español, porque si lo traducimos del inglés al español se complica, ¿no? El concepto ya serían 3 traducciones, y no quise
ir a tanto, para alejarme tanto del cuento original. Hay otro que me llama, hay dos mexicanos. El último cuento es de un profesor cubano que fue estudiante de Lezama Lima, ¿no? Siempre intentamos tener un autor que le dé nombre al resto de los autores, o sea, para que llame mucho más la atención al escritor, ¿no? Al saber que se han publicado escritores con nombre, uno va a querer mandar un cuento, ¿no? Porque siempre, siempre va a estar acompañado de algún famoso, algún escritor ya conocido. La mayoría son latinoamericanos porque pues, el dueño de la revista realmente pues, es latinoamericano, ¿no? Entonces nuestros contactos son más con Latinoamérica que con España u otros países. Y él habla de, pues, también tenemos un concepto de Cuba muy distinto, ¿no? Entonces él tiene una perspectiva más cercana a su país y es un poco más, habla de la raza. El de Jordania habla del género, porque habla de la mujer y una relación con su profesor, ¿no? Entonces más o menos como el abuso patriarcal en el país o en la academia. El profesor de Pratt habla de las razas, el problema de razas en Cuba. Muchas veces tenemos esa idea de que en Cuba no hay racismo, ¿no? Pero él tiene esta idea de que sí existe el racismo. Todos los cuentos tienen una problemática, pero una visión, que eso fue para mí lo más importante, que exista este observar, este ver y este expresar lo que estamos viendo, ¿no? Aquí tengo las revistas pasadas. Esas son algunas de las imágenes que ya aparecen en esta revista. También ya se va a poder mandar fotografía, o sea, a partir de ahora van a aceptar fotógrafos jóvenes también, y también se va a intentar poner a un escritor famoso y a un fotógrafo reconocido. Contrapuntos empezó de manera digital, o en formato digital. A ver si funciona. Esta es la página, es una página muy sencilla, y aquí tiene... Están las ediciones pasadas, y aquí están los autores que se han publicado, los de renombre, ¿no? Cristina Rivera Garza es mexicana, la mayoría son entre México, Cuba, Argentina, chicanos también, porque hay mucho, en Arizona sobre todo hay mucho escritor mexicoamericano que ya tienen renombre y se publican aquí. Esta es la primera Contrapuntos independiente, y pueden ver los autores que se han publicado. Esta es la segunda. Siempre he tratado de ser pues en formato digital más que impreso, ¿no? Cuando nace la impresa es en la cuarta edición, que es la que vamos a ver ahora. Están disponibles en Amazon y van por pedido, ¿no? O sea, si se ve que nada más hay una disponible es porque se van imprimiendo por pedido. Este es el inicio de lo que fue mi proyecto. Y siempre soy malísima con la tecnología, así que mil disculpas. La suscripción. Está aquí, ¿no? Eso es para cuando quieran mandar sus relatos.
simplemente entrar. Dice que se cobra $2, pero eso es un error de la página, porque mandar los cuentos es totalmente gratuito. Y solamente es abrir un correo, mandar, y la convocatoria termina para este año el 1 de mayo. Y también las instrucciones están en inglés y en español. Es una revista totalmente bilingüe. Este año no hay un tema en particular. Se puede mandar poema, prosa, teatro. Se puede mandar poesía. Él empezó con la poesía porque le gusta mucho la poesía. Así que pueden mandar cualquier tipo de cuento. ¿Y qué más le falta? Pues básicamente es todo. Así que le dejo la palabra a Pablo. Te dejo ahí, ¿verdad? Gracias a Indira y también gracias a Marcos Pico por un lado, que es junto con Indira, que han favorecido el que Contrapuntos esté en España y haya pasado, pues digamos, de un continente a otro. Yo lo que voy a hablar ahora, aparte de mi experiencia, de mi relato, que es Amor Imperfecto, es de la importancia de la historia, de la importancia del relato dentro de nuestra sociedad, dentro de las interacciones como individuos. La primera parte de la que me gustaría mencionar es la importancia del relato y de la historia como elemento estructurador de la sociedad. Me refiero que la historia, el relato, todo ese conjunto de historias que tenemos nos unen y nos identifican como sociedad. De igual manera que hacía, por ejemplo, el mito griego con los propios griegos. Los unían y conformaban una sociedad con unos valores en común, y estas historias, estos relatos, eran los principales transmisores de estos valores o de estas ideas. La gran diferencia del relato actual, de la historia actual y de ese mito griego era precisamente ese afán por explicar la realidad objetiva, me refiero, la realidad, los hechos que nos rodean. ¿Por qué, por ejemplo, el sol está donde está y por qué el sol ilumina en el ámbito griego? Pues será por la existencia de algún dios que se encargue de ello. Actualmente ese relato, esa historia, con ese afán didáctico de explicación, se ha abandonado. Pero ahora, ¿para qué nos ayuda la historia del relato? Para entender mejor las cosas, para comprender mejor el contexto. Lo que siempre se dicen los grandes periodistas y escritores es que la historia nos ayuda a entender y a comprender cómo suceden las cosas y el porqué de las cosas. Entendemos mucho mejor una historia que cualquier otra cosa. Recordamos mucho mejor una historia que una batería de datos, que un conjunto de datos sin más. Así es lo que dice, por ejemplo, Tomás Eloy Martínez, el periodista latinoamericano, sobre precisamente la importancia de la historia sobre los datos en sí mismos. Cómo entendemos mejor el contexto que un dato cualquiera. Esto es lo que dice Tomás Eloy Martínez. Cuando leemos que hubo 100.000 víctimas en un maremoto de Bangladesh, el dato nos asombra, pero no nos conmueve. Si leyéramos, en cambio, la tragedia de una mujer que ha quedado sola en el mundo después del maremoto y siguiéramos paso a paso la historia de sus pérdidas, sabríamos todo lo que hay que saber sobre ese maremoto y todo lo que hay que saber sobre el azar y sobre las desgracias involuntarias y repentinas. Volvemos de nuevo a hacer hincapié en cómo el relato, en cómo la historia nos ayuda a entender el contexto, nos ayuda a entender el porqué de las cosas. También lo que hace el relato y lo que de verdaderamente lo caracteriza es que humaniza. El relato nos ayuda a comprender al otro. El relato nos ayuda a romperla, ese establecimiento de una relación de yo contra ellos o nosotros contra ellos, como hemos visto sobre todo en los medios de comunicación, con una polarización, en este caso, de lo que se ha denominado como conflicto catalán, o que en sí mismo ya entraña una interpretación, en el sentido de que el lenguaje también identifica, también cosifica y también cohesiona o divide a una sociedad, en el sentido de que no es tanto un conflicto, porque el conflicto entraña una especie de belicosidad, sino un asunto, un tema, un dilema propio de una democracia, de tal manera que el lenguaje influye y consolida una serie de ideas, de igual manera que la historia y el relato influye y consolida una serie de ideas. Lo que tenemos aquí en Contrapuntos es precisamente un conjunto de historias que lo que nos hacen es ver nuevas perspectivas, es ver nuevas visiones, es entender otros aspectos de la vida misma, es entender otras formas de observar el mundo y de dar, digamos, hacer hincapié en el pensamiento, en cómo podemos ver las cosas
lo transforma completamente diferente. Se trata de aportar un juego de perspectivas, una visión única y diferente de un mismo hecho. De igual manera que hacen y hacían las historias y los relatos a lo largo de toda la historia. Porque hay que recordar que narrar en sí mismo es mucho, es un vestigio del pasado, tiene una gran tradición y no nace en la actualidad, sino que se reproduce a lo largo de todos los siglos de historia del ser humano. Para acabar, sobre todo hablando de mi aportación a Contrapuntos, lo que quería es, como bien ha dicho Gemma y también como bien ha dicho Indira, es recordar en cuanto a la apariencia física del relato un poco a Poe, en el sentido de que el amor imperfecto lo que tiene son palabras un poco atemporales, al igual que el ambiente. Son palabras recargadas, barrocas, que en una narración actual no tendrían cabida, pero en una narración atemporal, como es en este caso Amor imperfecto, encajan muy bien. Es monarca, virago, como hacía en su momento Rubén Darío con las ipsilas que decía él. Con lo cual, Amor imperfecto lo que quiere lograr es precisamente una perspectiva diferente, un ambiente diferente, mágico, y que fuera peculiar en sí mismo. También hay un juego de perspectivas, precisamente en consonancia a lo que hace Contrapuntos, y lo que queremos es que cuando leas el relato, el final del relato, cambie totalmente las situaciones y cómo has entendido el relato hasta ese momento. Porque el final es lo que aporta esa visión única y esa perspectiva radicalmente nueva a todo lo anteriormente leído. Es cuando cambia completamente la visión que has tenido a lo largo del texto solo con el final. Y por eso se aconseja incluso leer Amor imperfecto dos veces seguidas para entender, una teniendo en cuenta el final y otra de manera normal, para comprender cómo cambian las cosas simplemente por un detalle. Y lo último que hay que hacer es que hay que tener en cuenta que el objetivo es precisamente eso, aportar una nueva forma de entender el relato, aportar una nueva perspectiva. Y nada mejor para hacer esto que las historias, que los relatos. Nada mejor para entender las cosas, para recordar las cosas, para recordar que hay muchas formas de ver un mismo punto en común que la historia y que los relatos. Si tenéis alguna pregunta y queréis saber algo más de la revista, pues Indira os puede contestar. Y si queréis revisar la revista, tenerla en la mano, mirarla como es, pues también podéis acercaros y coger un ejemplar y revisarlo. Y si os ha quedado alguna duda también de cómo descargarlo de forma digital, igual también Indira lo puede repetir, ¿no? Si queréis anotarlo o alguna cosa. No hay dudas. Malo será. A ver, había una pregunta de Ángel. Sí, bueno, tengo dos. La primera es en cuanto al nombre de la revista, Contrapuntos. El nombre de la revista. Me parece que Contrapuntos se llama así porque intenta jugar con la idea de cómo hay un cruce siempre en las artes. A Marco le gusta mucho la poesía y siempre le explica como la importancia de la musicalidad, ¿no? Entonces, al ver la musicalidad de la poesía, marca un punto de la poesía, entonces contradice otros puntos de la poesía, ¿no? Entonces es contrapuntos para que, ese es un ejemplo, ¿no? Y por ejemplo, en esta edición, el ejemplo del contrapuntos, podríamos decir la narrativa de una fotografía y la narrativa de los cuentos, ¿no? Como un texto siempre tiene un punto en contra o un contrapunto. ¿La segunda? ¿Sí? No. Yo quería preguntar un poco en relación con la noción de imágenes, la mezcla de imágenes y literatura. Realmente no es que tengan un nexo de unión o si lo tienen. ¿Están basados los textos en las fotografías? No, exactamente, no están basadas. Las fotografías las elegí mucho tiempo, o sea, en separado, ¿no? No tenía... Yo la relaciono no porque se conecten, porque se haya hecho una conexión antes, sino porque para mí era lo que representaba la mirada, ¿no? Entonces es un texto aparte de los cuentos, de los relatos, sí. Y
justo por eso las coloqué antes y no, porque había gente que me decía, ¿por qué no pones un cuento, una foto, un cuento, una foto? Digo, no, porque si pongo un cuento y una foto se va a pensar que tiene una relación con el cuento y no era la intención, y no es la intención. Podría ser también muy interesante de sugerir a través de la foto un relato o viceversa. Claro, como en el caso de Amor Imperfecto, a mí me encantó cómo quedó la fotografía, ¿no? Que creo que la vimos, la de la máscara, y si leemos el cuento de Pablo, vamos a decir, oh, pues queda bien, ¿no? Pero eso los escogí. Ahí sí hubo una elección en cuanto al corte de las fotos con el comienzo de los relatos. Respecto a la posibilidad de abriros ahora como revista, parece asombroso que os hayáis hecho un acercamiento a lo que es España y el lenguaje castellano, la integración de la lengua inglesa y castellana, y me pregunto si podríais a lo mejor incluso abriros más a incluso a nuevos países. Claro, sí. Justo por eso me llamó mucho la atención el de Jordania, ¿no? Y creo que hay uno de Inglaterra también, pero que trabaja y que reside en Estados Unidos. El de Jordania no reside en Estados Unidos, pero a mí me hubiera encantado tener el original, en la lengua original, porque le daría también más, no necesariamente importancia, sino más, sería más amplio el contexto. Yo no sé, lo malo es que cambiamos de editores, ¿no? Cada revista tiene un editor diferente. Pues si yo seguiría de editora, sí me gustaría añadir por otros países. Y al principio se comenzó con Latinoamérica solo, y después fuimos añadiendo, porque claro, también es la difusión, ¿no? Depende de a dónde llegue la revista, depende de quiénes manden los cuentos, y esa es otra de las cosas que son importantes para nosotros, ¿no? Llegar lejos y que manden sus cuentos. Bueno, que también me parece una iniciativa realmente muy interesante, y además a mí siempre me atrajo muchísimo también ese mundo de los distintos idiomas y de las traducciones, la importancia y el valor del traductor, que normalmente se queda un poco de lado, y la labor que desempeña de sensibilidad, de captación, de comprensión del texto para hacerlo suyo, y con las palabras que son suyas, propias, transmita la misma idea del autor. Yo creo que eso la mayoría de la gente lo pasa muchas veces absolutamente por alto. Y bueno, yo como vengo de la casa de también un escritor, y tengo que decirlo claramente, pues claro, Wenceslao en su caso también fue traducido a distintas lenguas, incluso a japonés. Dudo mucho que él entendiese el japonés y pudiese valorar la traducción, pero bueno, al margen de esto, sí que fue muy traducido sobre todo al portugués. Entonces él decía que incluso lo que él escribía en español, cuando él lo escribía con la fuerza de vida, era cuando lo leía traducido al portugués, porque los giros del idioma eran los que realmente él llevaba y sentía cuando escribía. Entonces, por ejemplo, yo no sé en tu caso, que te pesa la traducido, el inglés es quizás una lengua a la que tenemos acceso en gran medida, casi todos, y entonces a lo mejor es más fácil también de que lleguemos a ella. Pero no sé en tu caso, verte traducido, ¿cómo te hace sentir? Sí, el primero es, como digamos, orgulloso, porque primero el que te han traducido también favorece que en otra cultura te llegue la obra en sí, con lo cual esta primera traducción lo que supone es eso, es ya mi obra o mi texto puede llegar a un número considerablemente mayor de gente. Pero yo, por ejemplo, sabía que mi relato tenía una complicación en cuanto al vocabulario, por lo anteriormente mencionado. O sea, no era un vocabulario sencillo o muy común en el uso del castellano, sino que tenía palabras, ¿verdad?, que a lo mejor eran en castellano que había caído en desuso. Entonces sí que admito que eso supuso un verdadero reto a la hora de traducirlo, porque era buscar palabras, pues eso mismo, virago, por ejemplo, que no se utilizaban en castellano y que en cambio tenían que estar traducidas al inglés, intentando darle esa forma también de antigüedad o como de atemporalidad, pero que el hecho de que te hayan traducido siempre, por lo menos ahora mismo, siempre te abre, es una gran apertura de miras hacia mucha gente, y eso siempre sienta bien, te sientes orgulloso de que a lo mejor hay alguien a otro continente que haya llegado tu obra. Y pienso que en este sentido se han cuidado mucho las traducciones, se han cuidado mucho que mantuviera la esencia, precisamente porque estamos hablando de nuevas perspectivas.
y cambiar la perspectiva de un relato original también, digamos que no era el principal objetivo de la revista, sino mantener esa otra forma de ver las cosas que se quería, digamos, promulgar o divulgar en los relatos de los diferentes autores. Y verdaderamente las traducciones fueron muy bien cuidadas. O sea, yo fue parte del trabajo, ¿no? De la experiencia, ver cómo el traductor se metía en el cuento, ¿no? Y cuidaba que no se perdiera la esencia. Y las dos personas que trabajaron de traductoras también están estudiando español. Y una de ellas, su tesis fue sobre la traducción en la poesía, que es donde más se pierde la esencia, ¿no? Entonces, son conscientes estas personas de que una traducción en este sentido es más difícil, ¿no? O más cuidadosa. A mí, mira, me parece interesante si dejas una revista Caridad en la biblioteca, si a alguien Caridad en algún momento le interesa revisarla y enviar sus relatos a la revista, pues que le explicaras un poco todo esto, porque el verse traducido a otro idioma es casi como un paso que ahora mismo resulta casi impensable, ¿no? Sobre todo para quien empieza en este mundo. Entonces, tener esta pequeña oportunidad a mí me parece que es un lujo, ¿no? Entonces yo siempre, a partir de ahora, en los cursos que demos en el verano, siempre hablaré de esta posibilidad y realmente me parece que va a haber mucha gente interesada en ver sus relatos, no solo publicados, sino traducidos, ¿no? Y la posibilidad además de cruzar fronteras, claro, y que te lean. Yo, con mucho gusto, dejo una copia y justo en las copias tenemos la suscripción, ¿no? O sea, si uno quiere, está el precio, es en dólares. Les puedo dejar mi email para ver la conversión, no sé, o algún otro descuento, algo, ¿no? Pero está también en la parte de atrás de la revista. Y también está en el internet, en la misma página de Contrapuntos. Pero sí, dejo la copia. Pues nada, si no hay ninguna duda más o si ella deja su contacto a Caridad para que cualquier duda que haya, pues el que sea se pueda poner en contacto, pues nada, ya finalizamos aquí y ya os digo que si queréis revisar algo o por internet meteros si tenéis alguna duda más y también me queréis enviar a mí a través del Círculo de Ares cualquier pregunta que surja, pues se la puedo derivar a ella. Y a partir de ahora a ver si estamos colaborando, porque que el Círculo de Ares se haya vuelto un poco más internacional, pues no deja de ser un orgullo, ¿no? Esta vez a través de Pablo, pero bueno, Pablo es casi el director adjunto del Círculo de Ares. Cuando no puedo hacer algo yo, pues él es mi mano derecha aquí en Ares, ¿no? De hecho, el año pasado pues ya entregó unos premios. Estuve yo en Madrid corrigiendo unos relatos del instituto y como no podía venir, pues aquí quedó la imagen del Círculo de Ares a través de Pablo. Entonces, pues muy bien, estaremos en contacto. Muchas gracias. Si alguien quiere mandar algo en gallego, también bienvenido, ¿eh? Pues eso es una buena idea también.